Bueno, pues hoy me acompaña en este estudio mi compañero Patricio Peralta para ampliar sobre algo que conoce muy bien, es lo que va a pasar en su país el domingo, esa consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa. Bienvenido, Patricio. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo vas? Pues Así es. Bueno, te comento justamente, la continua crisis de seguridad en Ecuador ha llevado al gobierno de Daniel Noboa a cuestionar no solo algunos marcos jurídicos, sino la totalidad de la Constitución. Asegura que un cambio de Constitución podría aliviar la múltiple crisis que atraviesa el país en temas de institucionalidad, criminalidad y economía. ¿Qué votan los ecuatorianos? Bueno, son 4 preguntas. La primera, eliminar el fondo de los partidos políticos. El gobierno busca que el Estado ya no otorgue un porcentaje del presupuesto general, que son cerca de 4 millones al año. Esto, evidentemente, no se entrega a todos los partidos políticos, deben cumplir ciertos requisitos. Otras de las razones de quienes defienden el sí en esta pregunta y la justificación del gobierno es que se ha dado un mal uso a esos recursos y que se podría destinar a mejor a otras áreas como salud o educación. Quienes defienden el no mencionan que esto podría abrir la puerta a que llegue dinero del crimen organizado para el financiamiento político, teniendo en cuenta la situación actual en el que las organizaciones criminales han prosperado. Desde 2008, veamos algunas cifras. El Estado destinó cerca de 240 millones de dólares, que se divide en 2 rubros. El primero, 81 millones al fondo permanente, que es el que se busca eliminar en caso de que gane el sí, y 160 millones de dólares al fondo de promoción electoral, que el gobierno también quiso eliminarlo a través de una consulta, pero la Corte Constitucional le dijo que no, porque ese monto permite la igualdad durante las campañas electorales. Bueno, pues vamos con otra pregunta, es ¿qué va a ser de la composición de la Asamblea Nacional ahora mismo? Así es, el gobierno propuso una reducción de asambleístas alegando que se podría ahorrar en estos rubros. En Ecuador, por ejemplo, un asambleísta gana 4.759 dólares al mes. A ellos se suman asesores y asistentes, sus pagos, por lo que se paga cerca de 13.000 dólares al mes por despacho. También aseguran que mejora la selección de quienes van a la asamblea. Al ser menos sus integrantes, pues los partidos políticos en teoría deberían filtrar mejor a sus candidatos. Así está compuesta la asamblea actualmente. Son 151 asambleístas en total, que se dividen en 15 nacionales, 130 provinciales y 6 representantes del exterior. Ahora veamos cuál es la propuesta de Daniel Noboa. Serían en total 73 asambleístas, 10 nacionales, un provincial por cada 400.000 habitantes y los 6 representantes por el exterior. Quedaría así. En provincias, por ejemplo, como Azuay, al sur de Ecuador, se elegiría un representante provincial obligatoriamente, más 2, porque son 800.000 los habitantes, por lo que se elegiría a 3 legisladores, cuando esta provincia actualmente tiene 6. Justamente el juez constitucional, uno de los jueces, no estuvo de acuerdo con esta pregunta porque limita la representación, sobre todo de estas provincias. Veamos casos como Guayas, por ejemplo, una provincia grande, pasaría, si se aprueba esta consulta, pasa de 24 a 11 legisladores. Si bien es un número importante, su reducción también es considerable. Quito, como distrito metropolitano, pasaría de tener 15 a 7, pero hay otras provincias como Cotopaxi, que son más pequeñas, pasarían de 4 a 2 legisladores, y Cañar pasaría de 3 a tener un solo legislador. Pero entiendo que las provincias, desde luego más pequeñas, no están para nada contentas con esta propuesta de salir aprobada. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Es la que apunta al combate de la violencia, según indica el gobierno. Sí, lo que se pregunta es si se aprueba o no el retorno de las bases militares extranjeras en el país, modificando el artículo 5 de la Constitución que prohíbe su presencia. Con esta pregunta nos remontamos a 1999, cuando Ecuador tuvo un puesto de operaciones estadounidense en Manta, más conocida como la base de Manta, con el objetivo de combatir justamente el narcotráfico, y esta base estuvo hasta 2009. Se realizaron varias interceptaciones, incautaciones también de cocaína y heroína, pero organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, en ese momento pues alertaron que nunca fueron transparentes del todo las operaciones militares estadounidenses, lo que realmente hacían en la región. Y lo que empezó a cuestionarse fue el golpe a la soberanía, que hoy también se está cuestionando. La Organización de Derechos Humanos, WOLA, publicó un libro sobre cómo las políticas estadounidenses de control de drogas causaron daños a las democracias y tampoco redujeron el flujo de droga que llega hacia Estados Unidos desde Latinoamérica. Se documentaron casos de hundimientos de lanchas, justo como lo que sucede, por ejemplo, ahora en el Caribe y en el Pacífico.
Pero esto sucedió en las costas ecuatorianas y no tenían ningún cargamento ilegal. Pese a que no encontraban nada, algunos de los tripulantes de estas lanchas fueron detenidos a bordo de las fragatas de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que también tenía presencia en Ecuador, y fueron encarcelados ya por la policía ecuatoriana. Entonces crecieron los cuestionamientos por la violación a la soberanía, porque el marco legal de en ese momento decía que únicamente sería para un control del espacio aéreo y no marítimo, que era lo que estaba sucediendo. Estas mismas dudas sobre soberanía y eficacia de la presencia de militares extranjeros, en este caso estadounidenses, las tienen hoy en día los ecuatorianos. Escuchemos. Nadie puede entregar en manos de extranjeros un país que es nuestro. Nuestra patria no se vende. Mientras que los que respaldan el sí señalan que es necesaria la colaboración con Estados Unidos para combatir la creciente delincuencia en el país. Con el narcotráfico, las delincuencias, entonces realmente creo que la policía de aquí o las fuerzas de aquí no se abastecen. Entonces de ley necesitamos el ejército o bases que nos ayuden. Sin embargo, se desconoce al momento cuál sería este marco legal en el que actuarían las fuerzas estadounidenses en caso de aprobarse esta pregunta y pues que llegue finalmente la base estadounidense. Además de que Ecuador ya cuenta con 2 acuerdos de cooperación militar que permiten justamente la ejecución de operaciones militares conjuntas, permite la libre movilidad en el territorio ecuatoriano de aeronaves, buques, vehículos operados por el Departamento de Defensa, además que también ya cuenta Ecuador con un acuerdo de interceptación aérea desde 2023, es decir, hay bastantes herramientas de cooperación con Estados Unidos. Bueno, vamos ya con la gran pregunta de esta consulta popular, es la de la creación de una nueva Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución. Así es, y es la que menos información el gobierno ha entregado. No hay una ruta de qué temas se van a incorporar, cuáles se van a modificar o cuáles se eliminarían. El gobierno ha dicho cosas muy generales, por ejemplo, cambios en lo económico, en lo social, evidentemente en la seguridad, que ha sido donde más se ha apuntado el gobierno en su campaña. Que ese ha sido justamente el argumento más fuerte, como les decía, y de la mayoría de los voceros de presidencia y de quienes respaldan el sí, que señalan que la actual constitución, vigente desde 2008, impide el combate contra la delincuencia y que justamente cambiando esta constitución, esta normativa, pues podrán ser mucho más efectivos las estrategias que se tome desde el gobierno de Daniel Noboa. Aquí pues la postura de una de las personas a favor del sí. Porque queremos un cambio nosotros, anhelamos el cambio, anhelamos la seguridad, que es lo que no nos deja trabajar bien a todos, entonces todos queremos el cambio. Las voces críticas temen que se dé una regresión de derechos teniendo en cuenta el historial de violaciones de derechos humanos que varias organizaciones han documentado en lo que va del gobierno de Daniel Noboa. Aquí una postura a favor del no. Está en riesgo una constitución que le molesta precisamente al poder. Quieren volver a esa vieja constitución del 98, neoliberal, y que favorecía a los sectores pudientes. Pues Patricio, el domingo sabremos el desenlace. Así es, veremos en qué termina todas estas preguntas. Y aquí estaremos en France 24 para contarlo. Gracias por esta crónica. A ti, Rodrigo, ya nos vemos.